ayer, doctor, en las prácticas. Ya, mamacita, pon la clase. ¿Sí se ve, doctor? Sí, está muy bien. Tú lo manejas, tú me cambias, ¿ok? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, empezaríamos en punto, ¿ya? Buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar un tema, es un título bastante importante que habla sobre las distocias. El siguiente. Distocia es una palabra griega, deriva de una terminación de algo que está anormal o no es fácil, es algo difícil. Entonces, al considerar distocia en una paciente gestante, partamos de la definición de parto, que es la salida de un producto vivo por el canal vaginal y en vértice. Todo lo que sale de esta definición enmarca dentro de todo, encuadra el factor de distocia, o sea, no anormal. El que sigue. Por lo tanto, es lo que está escrito ahí. La anormalidad en el mecanismo del parto que interfiere en la evaluación fisiológica del mismo. A eso se denomina distocia. La siguiente. Tiene varios aspectos. En la fase activa, en un 25% se va a presentar este problema de distocia y en las múltiplas hasta un porcentaje de 15%. Los que siguen. Cuando un trabajo de parto es ineficaz, la solución inmediata es la cesárea. Por lo tanto, la incidencia es la que marca. En el Perú normalmente se consideraba la cesárea hasta un 20% como factor normal, pero hoy en día esto incluso se ha duplicado, porque ahora se han ampliado los criterios para determinar o culminar una gestación mediante la cesárea. La que sigue. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿En qué pacientes estará pendiente esta alteración? ¿Es la edad materna, por ejemplo, en pacientes mayores de 30 años o en pacientes menores de 20 años, en las cuales también no hay antecedentes de partos vaginales, en partos cuya distocia previa se ha presentado, en casos donde la pelvis, de hecho, no es adecuada, bajo o alto peso al nacer, fetos macrosómicos o de poco peso, prematuros casos, ¿no? En lesiones uterinas concomitantes, problemas de cesareadas anteriores, etc. El periodo intergenésico también es importante considerar. La que sigue. Los factores de riesgo fetales, o sea, a causa del feto, vienen a ser pues, los productos grandes, productos macrosómicos. Acá es importante que ustedes entiendan. El peso normal del feto al nacer es de 2.500 a 3.500. Cuando va de 3.500 a 4, estamos ante la presencia de un feto con un peso mayor para la edad gestacional. Y cuando pasa a los 4.000, ya hablamos de una macrosomía. Se considera que gran factor también es el sexo en fetos masculinos. Y cuando la presentación no es de vértice, no está encefálica, aún a pesar de que esté encefálica, no está de vértice, sino está o de cara o está en otra presentación. Las podálicas, las transversas igualmente. La que sigue. La etiología, hablamos de dos aspectos. Uno, el que tiene que ver con la anormalidad de la fuerza expulsiva, o sea, el caso de las contracciones. Otro, a nivel del producto, las anormalidades relativas al parto, al pasante, en caso de presentación cefálica, fetos muy grandes, mala posición en el momento gestacional o en el momento del trabajo de parto. Y las anormalidades que se dan estructuralmente o anatómicamente en la pelvis femenina. La que sigue. Consideramos acá en este esquema las fases del trabajo de parto. Hay una fase latente, que ya como consideramos es de 0 a 4 centímetros.
y la fase activa de 4 centímetros a 10. En estos aspectos, ahí se considera la expulsión del producto, el alumbramiento, etc. En estos aspectos se presentan algunas anormalidades cuya evolución no favorecen y por ende va a desencadenar en culminar la gestación de otra manera. Esto ya es una forma de distosia. La que sigue. Acá vemos, por ejemplo, en la fase latente en una dilatación preoperatoria, igualmente en la fase activa, la que sigue. En un trabajo de parto normal, vamos a considerar en la fase latente el tiempo, la gestación y también el proceso en el cual se va a dar estas alteraciones. La que sigue. Aquí tenemos un esquema del partograma, donde vamos a ver que la evolución no está adecuada en cuanto a la dilatación y en cuanto al descenso. Entonces, si demora más tiempo, como les decía, al momento del partograma, tiene el esquema o el diagrama de una curva de Gauss, donde los factores o la duración del periodo antes, si ustedes están viendo este cuadro, lo que se enfoca delante en la mano izquierda está considerado como normal, que no sobrepasa. En cambio, lo que sí nos preocupa es lo que sobrepasa, o sea, está al lado izquierdo de la curva. La siguiente. El mecanismo, ahí vamos a ver una fuerza activa y una fuerza pasiva. El canal vaginal viene a ser la pasiva y el efecto activo viene a ser el producto o feto enmarcado por las contracciones uterinas. La que sigue. Entonces, los mecanismos para que se presente una distosia vienen a ser las contracciones uterinas, la resistencia del cuello uterino para la dilatación y el borramiento, las presiones anterógradas ejercidas por la cabeza fetal, o sea, muchas veces la cabeza se deflexiona o se hiperflexiona, y la disfunción del músculo uterino, así también como las alteraciones en la proporción cefalopélvica. La siguiente. Haciendo esta introducción, vamos a enfocarnos básicamente en las anormalidades del trabajo de parto. La siguiente. En la fase latente, sabemos que no todo es enmarcado en un protocolo establecido en tiempo. Es diferente en multíparas el tiempo de esta fase, como también en nulíparas. En multíparas puede considerarse hasta 8 horas y en nulíparas hasta 16 horas. Entonces, en todo lo que enmarca este periodo, va a haber algunas alteraciones y hablaremos de fase latente prolongada o fase latente inexistente. La que siga. En la fase activa también tenemos un periodo desde 4 centímetros hasta 10. En las multíparas se dice de que por 1 hora la dilatación es 1 centímetro. En cambio, en las nulíparas, por hora y media recién es 1 centímetro. Con esto corroboramos de que en una nulípara el periodo de fase activa va a durar hasta 9 horas como máximo. Y en una multípara hasta 6 horas. Entonces, todo lo que tenga que ver en la duración de este periodo va a estar enmarcado dentro de lo que es distosia. Un gran porcentaje es debido a desproporciones. Puede que el feto esté encajado adecuadamente, pero por movimiento de rotación, de flexión, puede que el diámetro que está encajando no es el adecuado y pueda crear una desproporción. Por eso nosotros en el partograma, cuando no avanza progresivamente de acuerdo a la norma, tenemos que primero valorar la permeabilidad del canal para ver que no haya un problema de desproporción y no estar exigiendo una conducta de corrección que pudiera ocasionar una complicación más severa como es una ruptura uterina. La que sigue. Muchas veces hay detención de las contracciones o cese. No baja la cabeza o hay una dilatación. En este caso tenemos que valorar de una manera adecuada
todo lo que nosotros tengamos que ver para evitar que haya trastornos en este nivel. Entonces, acá también juega bastante papel importante la condición de paridad. Esto está relacionado en gran porcentaje, acá dice un 45%, pero puede llegar un poco más en relación a las desproporciones cefalopélvicas. La siguiente. En el caso que hubiera estas circunstancias, entonces la conducta inmediata, felizmente esto es lo que tenemos, es la cesárea. Entonces hay un gran porcentaje donde nosotros, al no haber una solución adecuada, optamos por la cesárea. Las contracciones uterinas de baja intensidad o poca frecuencia no van a permitir un borramiento y una dilatación adecuada. Y tampoco en el caso de la variedad de posición, las occipitotransversas u occipitoposteriores son muy difíciles para poder encajar adecuadamente. Igualmente, en el Doctor, no se le escucha. Chicos, el doctor tiene problemas con su conexión. Va a volver a ingresar. Ya esperemos un ratito. Ya está conectado. Por favor, a ver las láminas. Sí, doctor. Están presentadas. ¿Las puede ver? No lo veo. Ahora sí. No sé qué Ya. ha pasado, esta red está media fallita. Vamos a tener que acelerar un poco. Las contracciones de baja intensidad, de baja frecuencia, etcétera, van a ser causa de estas distocias. La siguiente. El cese secundario de la dilatación. Normalmente, en el diagnóstico, en el trabajo de parto, vamos a optar por problemas de la dilatación. Generalmente, el cuerpo humano es tan inteligente que nos manda mensajes. Cuando no progresa un trabajo de parto, debemos pensar como primera eventualidad o causa la desproporción cefalopélvica. La dinámica uterina de baja intensidad, las distocias en cuanto a la posición y también en algunos casos el manejo peridural, la anestesia peridural. En todo caso, cuando se descarta todo esto, hay que tratar de corregir mediante la administración de oxitóxicos. Y después de 3 horas, si no funciona, si no avanza, ya eminentemente es la cesárea. En este lapso de tiempo es importante monitorizar funciones vitales del producto, del feto. Muy bien, la que sigue. La que sigue. En la fase de desaceleración prolongada,
como les he dicho antes, la nulípara es en 1 hora y puede durar hasta tres horas. La incidencia es poco frecuente y el mayor caso está asociado a problemas de falla de descenso, problemas en la posición del feto. Aquí vamos a tener en cuenta siempre que un 15% está relacionado a problemas de desproporción cefalopélvica. En este caso, una vez verificado la permeabilidad del canal vaginal, tratamos de corregir con ocitóxicos, o sea, infusión de oxitocina. Si no encontramos, entonces hay que tratar de conllevar ya la utilización de anestesia peridural o forceps. El forceps de aplicación baja, pero hoy en día ya somos un poco más conservadores, no usamos estos métodos y lo que se plantea en esta situación es generalmente la cesárea, la que sigue. Cuando la cabeza no baja, no está adecuadamente descendiendo de acuerdo a los protocolos establecidos, que vamos a producir eh, un diagnóstico presuntivo, en este caso, de una desproporción. Hecho el diagnóstico, la solución es la cesárea. Sigue. Cuando el descenso es lento, retardado, cuya incidencia no llega al 5%, vamos a encontrar que en algunos casos está presente también la macrosomía fetal, la desproporción cefalopélvica, la dilatación uterina insuficiente. Hay veces que la paciente se le somete a trabajo de parto muy tempranamente y hacemos que se fatigue de manera tal que no va a haber una adecuada respuesta del cuerpo humano. Pero en general todos estos procesos, como ustedes están viendo, está relacionado a macrosomía o a desproporción cefalopélvica. Si no encontramos esta evidencia, entonces se puede corregir con la infusión de oxitocina. Ojo, tenemos que tener en cuenta muy puntualmente de que el cuerpo llama, da signos de alarma cuando se interrumpe o hay alguna alteración en el proceso de desarrollo de la gestación. Y estos mensajes que nos manda tenemos que ser muy frecuentemente observadores para poder solucionar. El cuerpo manda, detiene las contracciones por algo. No es que lo tenga que dar así, sino como un comentario de decirles, oye, valora, no está yendo bien. Entonces, generalmente, si nosotros encontramos que algo no está dentro de lo correcto en el tiempo establecido, es que algo está yendo mal con la presentación y generalmente son desproporciones. La que sigue. En el otro periodo, o sea, en el factor expulsivo, como ya les he dicho, tenemos que basarnos en los periodos o tiempos. En la literatura normalmente hay un margen. Muchos consideran de 20 minutos en las multíparas y en las nulíparas hasta de 50. Lo normal es que en las multíparas este periodo, el segundo periodo expulsivo, debe durar máximo 30 minutos y en la nulípara hasta 1 hora. En el caso de que sobrepase esto, no pueda salir, entonces usamos algunos medios auxiliares, como algo que está proscrito en la maniobra de Christeller, hacer presión en el fondo uterino. Pero muchas veces la cabeza baja y se deflexiona o se flexiona, entonces ya establece una desproporción. En este caso la solución es la cesárea. La siguiente. Otro componente que tenemos que tener en cuenta es en cuanto a las contracciones uterinas, en cuanto a la fuerza motriz, en cuanto al útero, la que sigue. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a valorar en unidades Montevideo la fuerza de contractibilidad. El origen, que ustedes saben, es del fondo, pasa por el cuerpo hacia abajo. Esa es la triple gradiente descendente. Muchas veces esta gradiente se invierte y en vez de ir del fondo para abajo, va de abajo para arriba. Esto se llama la inversión de la triple gradiente. Normalmente hay unos marcadores a nivel de los cuernos del útero, o sea, de la salida de las trompas, que son los que van a propiciar las contractibilidades, los mensajes de contracción para que el útero emita esta fuerza descendente del fondo para abajo. Pero por X razones se puede invertir y generalmente está asociado con problemas de fatiga muscular o problemas de desproporción. La que sigue. Entonces,
En cuanto a las alteraciones en la frecuencia de las contracciones uterinas, hablamos de oligosistolia y polisistolia. Esto está más enmarcado al número de contracciones que se presentan en un lapso de tiempo. Hablamos de polisistolia cuando hay más de 5 contracciones en 10 minutos o de oligosistolia cuando hay menos de 5 contracciones o menos de 2 contracciones en 10 minutos. También hablamos de las alteraciones en la duración, la hipersistolia o la hiposistolia. Alteraciones en el tono, hipotonía o hipertonía. Acá en la parte baja van a ver lo del anillo de relación patológico de Ball, la contractura uterina y alteraciones del triple gradiente descendente. La que sigue. La disfunción uterina se caracteriza por una falta de progresión de las contracciones del fondo para abajo. Y en esto tenemos que hablar que esto se detecta generalmente en la fase de latencia o generalmente es retrospectivamente para determinar. El límite inferior de la presión de contracciones necesarias para dilatar el cuello uterino es de 15 milímetros de mercurio. La que sigue. Aquí consideraremos la hipodinamia primitiva, que viene a ser el grado de hipodinamia del útero, que puede ocasionar oligosistolia e hiposistolia, y se manifiesta desde el inicio del trabajo de parto. Las causas pueden ser factores funcionales, como una inhibición psicógena, o sea, por problemas de temor, mucha ansiedad en el momento de parto, o una inhibición refleja por la presentación que está acomodándose. Y dentro de los factores mecánicos hay la disminución del líquido amniótico, falta de una buena presentación, o sea, no apoya la presentación, desarrollo insuficiente o alteración a nivel miometrial y en casos de sobredistensión uterina, la que sigue. En la hipodinamia secundaria vamos a notar esto, que una vez que se han presentado va a haber un grado de disminución de la dinámica uterina y generalmente está asociado a cansancio o agotamiento muscular. El diagnóstico clínico es importante manejar para evitar el obstáculo y la frecuencia de las infecciones, como es el caso de problemas a nivel fetal, la necrosis o la asfixia neonatal. La siguiente. La hiperdinamia es el otro extremo, o sea, aumento de las contracciones, hablamos de polisistolia, en el inicio del trabajo de parto. Causas, hay una sobreexcitabilidad de los centros nerviosos del útero, la neurosecreción de oxitocina puede ocasionar también una hipertonía, excesivo vigor, llamémoslos así, del cuerpo uterino, es el caso miometrial, y la sucesión de contracciones va a ser casi sin reposo. Va a empezar la contracción, relajación, o sea, no hay un adecuado intervalo de estos. Las complicaciones, puede haber desprendimiento de placenta, puede haber hipoxia y anoxia fetal, y como consecuentemente posterior una hipotonía uterina que conlleva una hemorragia posparto. La que sigue. En cuanto a la hiperdinamia secundaria, o sea, posterior al trabajo de parto inicialmente sin ninguna alteración, va a ser de causa iatrogénica, o sea, el uso excesivo de oxitóxicos o no bien controlado, y la evolución varía en una hipotonía secundaria y relajación uterina posteriormente. Y esto en el trabajo del parto, o mejor dicho, fuera del contexto, puede ocasionar la inminencia de ruptura uterina y muy frecuentemente problemas a nivel fetal o ruptura uterina. En la hiperdinamia hipertónica hay un grado de polisistolia aumentado, el tono uterino está elevado y el examen clínico que vamos a evidenciar es una paciente con un dolor intenso a nivel de hipogastrio donde vamos a palpar un útero sumamente pétreo. La que sigue. Aquí consideramos, de acuerdo a lo que hemos establecido, el síndrome de Balfour-Pinar, que es un síndrome de inminencia de ruptura uterina y está caracterizado por la exaltación dinámica ocasionada por un obstáculo inevitable en el caso de una desproporción. Por eso les decía, cuando hay una alteración durante el partograma, siempre es necesario hacer una buena evaluación. Si vemos que no está adecuadamente, hay una desproporción, no insistir, porque si no hacemos este examen, podemos insistir porque no hay contracciones, meterle oxitocina y lo que vamos a crear es una hiperdinamia y muy probablemente este síndrome, el síndrome de
valfrompinar. La hipercontractibilidad uterina con estiramiento progresivo doloroso viene a ser el anillo de Val, el estiramiento exagerado de los ligamentos redondos que permiten palpar como dos cuerdas tensas a nivel lateral, que es el signo de Frommel, y el edema cervical que se ocasiona por presencia de la presentación que no puede salir, y esto va a ocasionar incluso salida de sangre que viene a ser el signo de Pinar. Estos tres componentes son un grado de inminencia de ruptura uterina. Tratamiento, inmediatamente cesárea. La que sigue. El otro viene a ser lo que les he estado comentando, la triple gradiente descendente. Normalmente, como ya les dije, empieza en el fondo, prosigue por el cuerpo y reacciona a nivel del cuello uterino. ¿Por qué? Porque los marcapasos que se tiene en el útero es a nivel del fondo uterino, a nivel de la salida de las dos trompas. Pero por factores X, estos nódulos de contractibilidad no se ocasionan o no se despiertan a este nivel, sino en otra zona. Y en vez de ir la mayor fuerza de contractibilidad del fondo, va de otro lado. La paciente puede tener contracciones similares o etcétera. Uno palpa y sí, está con bueno. Pero al hacer el tacto vamos a ver que no hay progresión en la dilatación. Entonces aquí hablamos una inversión de la triple gradiente. Hay una incoordinación de las contracciones. El tratamiento es sencillo, sedar a la paciente, puede ser con fenobarbital o diazepam, y después de una hora retomar con una inductoconducción. Pero hoy en día un poco más agresivos en ese sentido, optamos por la cesárea. La siguiente. Es lo que les estaba comentando, los criterios de inclusión para el diagnóstico de la inversión. La que sigue. Ahí vemos un monitoreo de contractibilidad a la parte inferior, donde está la contracción uterina. Vemos una contracción con una buena intensidad y vemos que los latidos casi no tienen ninguna repercusión. La que sigue. Antes de pasar, al hacer el tacto, como ya les he dicho todo, nosotros entendemos que en una multípara, al hacer el tacto, a las 8 por decir, está con 5. Quiere decir que a las 9, con esas contracciones, va a estar ya en 1 centímetro más. Y si es nulípara, dentro de 1 hora y media va a tener 1 centímetro más. Si yo hago un examen en una paciente que tenga esas contractibilidad adecuada, todo, y veo que en 1 o 2 horas se mantiene igual, estamos hablando ya de un problema de contractibilidad. Lo más probable es una inversión de la triple gradiente. La que sigue, en cuanto a anomalías del producto, es el otro componente de las distosis. Entonces, aquí tenemos que ver las características que va a presentar el producto, el feto, en el caso de una génesis de distosia. Hablamos, en primer lugar, las alteraciones en la presentación. Sabemos que la presentación debe ser cefálica y preferentemente de vértice. En el caso de la presentación no confirme esta situación, hablamos de presentaciones anómalas, y en este caso, por ejemplo, la pelviana, que está hasta un 3 a 6% de incidencia en caso de gestaciones o partos normales. Alteraciones en la situación transversa o en muchos casos la situación oblicua. Normalmente consideran algunos autores dentro del Stachuar de que dice la situación oblicua no funciona o no está presente porque es una etapa de transición. Muchos autores no entran en esta concordancia, pero lo cierto es que en una situación que debe ser longitudinal, acá hay una situación transversa u oblicua, lo cual no va a permitir que la presentación encaje en el canal cervical y por ende no pueda salir el feto. La que sigue. También hay factores que se asocian, como son la multiparidad, en el caso del útero bicorne, y tumoraciones uterinas, la presencia de miomas, por decirles. Y en caso fetal, los prematuros, los gemelos, incluso los óvitos. Y ovulares, a nivel de la placenta, vemos la localización de esta, la placenta previa, o la brevedad de cordón o el polidramio. La siguiente.
Las maniobras de Leopold para esto es importante, las 4 maniobras para determinar la situación, la posición y la presentación. Entonces, nosotros con este valioso examen determinamos, antes de que empiece el trabajo de parto, las condiciones si son necesarias o son eficaces para determinar un trabajo de parto normal. La que sigue. En la situación transversa, el tratamiento inicial es, empieza el trabajo de parto, es cesárea, inmediatamente. En caso de que no haya trabajo de parto, hay que esperar que por algún mecanismo propio del feto pueda rotar. Pero en caso de que no, nosotros no podemos entrar a una situación de esperar porque vamos a ocasionar lo que ya les dije hace un momento, la ruptura uterina. La que sigue. La variedad de posición es otra situación que nos va a determinar que se presente una complicación o una distosia en el momento de trabajo de parto. Y las occípitos posteriores y occípitos transversas van a permitir que haya dilatación, pero más que no descienda. La situación, la posición anteroposterior elevada tampoco va a permitir que haya buen descenso. La que sigue. La actitud también es otro componente que hay que tomar en cuenta en cuanto a la estructuración para una distosia. La normal es la que guarda una relación pues, adecuada de las distintas partes del feto con la madre entre sí, como es una flexión. La cabeza flexionada sobre el tronco, miembros superiores cruzados sobre el tórax, muslos flexionados sobre el abdomen y piernas flexionadas sobre el muslo. ¿Qué es lo anormal? Y esto se presenta generalmente en el trabajo de parto. A nosotros lo que nos preocupa es en el momento de trabajo de parto, que durante el trabajo de parto el mentón se flexiona demasiado hacia el esternón y permitiendo así que avance el parto. Pero cuando se aleja del esternón hace un grado de inflexión o deflexión, entonces no va a ocasionar un adecuado descenso y por tanto ya vamos a hablar de una distosia, una incompatibilidad feto-materna. La que sigue. Las situaciones en las cuales nosotros encontramos estas variaciones son, por ejemplo, la presentación de cara o de flexión máxima, la presentación de frente o de flexión media, la presentación de bregma o de flexión mínima. A esto se van a asociar factores de multiparidad, distosias óseas, malformaciones uterinas, macrosomías, etcétera, etcétera. La que sigue. Todas estas actitudes generalmente son indicativas de cesárea. Ahí vemos una presentación, por ejemplo, de cara. La que sigue. Igualmente, alteraciones que conllevan a incremento del volumen o de problemas de estructuras a nivel fetal, como es el caso de la cabeza en caso de hidrocefalia, el teratoma sacrococcigio, la meningocele y también la macrosomía franca. La que sigue. La hidrocefalia, como ven en el diagrama, no va a permitir un adecuado descenso, se va a encajar totalmente y se va a trancar, valga la expresión, y no va a permitir la salida, tanto de vértice como en caso de atención por una presentación pelviana. La que sigue. Entonces, en estos casos, generalmente lo que se impone es la cesárea. Por eso el examen clínico de las maniobras de Leopold es importante determinar. Normalmente una gestante nulípara en el último mes ya debe estar encajado. Y en las multíparas, generalmente a nivel del inicio de trabajo parto. Y esto va a valorar la cuarta maniobra de Leopold, el descenso o el encajamiento de la presentación. Un problema que se presenta en pacientes es la ruptura prematura de membranas. Hablamos como tal cuando la ruptura se ha presentado antes del inicio de trabajo de parto, indistinto de edad gestacional, y ruptura oportuna durante el trabajo de parto y ruptura tardía ya en el periodo expulsivo. Entonces, un 8% está considerado como factor en la ruptura prematura de membranas.
no está contraindicado el trabajo de parto, puede ocasionar en algunos casos una dilatación lenta o de evolución muy lenta. El manejo en este tipo de pacientes, considerando la permeabilidad y la adecuada anatomía de la pelvis femenina, es la inductoconducción. La que sigue. El diagnóstico es clínico e imagenológico. Mediante la palpación abdominal y la exploración vaginal vamos a determinar el grado de descenso, la presentación, la permeabilidad de acuerdo a las características en los diámetros de la pelvis, y de acuerdo a la imagenología, o sea, la ecografía nos va a determinar muy subjetivamente el volumen o el tamaño fetal, el tamaño cefálico, etcétera, etcétera. La que sigue. La exploración vaginal es importante para determinar los parámetros de diámetro que se tiene en la pelvis vaginal, los parámetros que se tienen en las características de la presentación, la cabeza, el cuello, etcétera. Está recomendado una evaluación en un trabajo de parto normal de 1 por hora, o sea, un tacto. Y si tiene ruptura prematura de membranas, mejor espaciar, no hacer seguido por el problema grave que se puede complicar con una infección. El borramiento cervical nos va a determinar la dilatación y también vamos a valorar la altura de presentación. La que sigue. La altura de presentación también es importante. Acá hay parámetros que los vamos a considerar en los planos de Hodge mediante la palpación. Cuando nosotros accedemos al promontorio, significa que está en el primer plano de Hodge. Cuando accedemos a las espinas bisciáticas, entonces está en el segundo plano de Hodge. Cuando accedemos al bisquiático, estamos en el tercero, y cuando ya está saliendo el cuarto plano de Hodge. La que sigue. Hay también en eso que considerar las anomalías que se van a presentar en el canal de pasaje en el canal vaginal. La que sigue. Aquí consideramos las alteraciones óseas. Por eso que es importante hacer una pelvimetría en una mujer gestante, y si no se puede hacer por el efecto de la radiación, entonces está la valoración pélvica mediante el tacto vaginal. Generalmente estas alteraciones en el diámetro pélvico, en el diámetro óseo, no es muy frecuente, está casi un 2%. Aquí también hay que considerar los tipos de pelvis, como recordarán los 4 tipos: platipeloide, antropoide, androide y ginecoide. La más oficial o la mejor viene a ser la ginecoide, que es la pelvis femenina. La que sigue. Las causas pueden ser congénitas, o sea que la paciente ya nació con este tipo de alteración. Una vez detectado esta condición, entonces la conducta ya es cesárea, quirúrgica, terminar el parto por vía alta. Y la segunda parte viene a ser las adquiridas, o sea, aquellas que estando con una pelvis normal se han complicado, como es el caso de las fracturas, los problemas que han tenido por secuelas de enfermedades del raquitismo, la polio, traumas, etcétera, etcétera. La que sigue. Aquí vamos a considerar la disminución del estrecho superior. Sabemos que el diámetro conjugado debe medir una longitud de más de 10 a mayor de 10 centímetros, y va a manifestarse generalmente por una dificultad en el encajamiento. La cabeza no va a encajar, va a estar alta y flotante. Y se acompaña en muchos casos por ruptura uterina o distocia en el tipo de contracción. La que sigue. Ahí vemos los diámetros, esto ya lo conocen, solo para recordarles. La que sigue. La disminución del estrecho medio, que viene a ser el diámetro bisciático, que es menor de 9.5 y no siempre impide el paso, puede facilitar, la cabeza se moldea, pero puede ser causa también de un problema de distocia. Y la estrechez en el estrecho inferior viene a ser una disminución en el diámetro bisquiático, que es algo menor de 8 centímetros. Esto tampoco va a ser absoluto, porque no va a impedir el paso de la presentación. Caso contrario, que sea una cosa evidente, bueno, inmediatamente en los 3 casos es la cesárea. La que sigue.
La desproporción cefalopélvica viene a ser una disminución de la capacidad pélvica con una talla o un peso excesivo del feto. Hay una falta de la armonía entre las dimensiones de la pelvis materna y la presentación fetal. Hay detención del trabajo del parto, puede haber problemas de contracción, etcétera, etcétera. Esto nos va a determinar que nosotros valoremos si es por falta de contractibilidad, podemos usar oxitóxicos, pero si no, inmediatamente dar la solución, en este caso la cesárea, la que sigue. Lo que les comentaba, los tipos de pelvis, para que recuerden, las que siguen. El cálculo de la capacidad pélvica, o sea, la valoración del diámetro anteroposterior del plano de entrada o conjugado obstétrico, el diámetro bisiático, el diámetro bisquiático, el arco pélvico, en cuyo valor de menos de 90 grados estaremos hablando de una pelvis estrecha. La que sigue. La valoración, como les dije, puede hacerse mediante pelvimetría radiológica, tomografía computarizada o resonancia magnética. Cualquiera de estos, si hay los elementos, se puede utilizar. Pero si no hay, para eso está la valoración con el tacto vaginal, la valoración de los estrechos mediante un tacto vaginal adecuado. La que sigue. Cabe recordar que tenemos que tener en cuenta que esta valoración pélvica tiene que ser muy rápida, no demorar, porque consideren la situación de la mujer, entonces tenemos que hacer una valoración bastante rápida, somera, pero exacta. Hablando de otras alteraciones que pueden ser eventuales, hablamos de las alteraciones de las partes blandas. Por ejemplo, puede haber fibromas, puede haber problemas infecciosos como los condilomas, puede haber distocias de casos de cervical por una atresia o por operaciones en caso de una paciente que tenga ANIC, que se le haga hecho una conización, a nivel de la vagina y también a nivel de la vulva. Todos estos componentes son de estructura blanda, se pueden corregir. Caso de que no se puedan corregir, son indicativos ya de cesárea. Si nosotros tenemos una paciente que ha sido cesareada anterior 2 veces, indudablemente así tenga una pelvis adecuada, no se somete a trabajo de parto. Inmediatamente se programa para cesárea sin contracciones. En el otro caso, que una paciente haya sido cesareada por una presentación pélvica hace 10 años, puede fácilmente someterse a un trabajo de parto. A diferencia de que si esta paciente ha sido operada menos de 2 años, este periodo intergenésico no va a permitir que se vuelva a someter a una paciente a trabajo de parto por ese lapso de tiempo. Entonces, lo indicativo también es la cesárea. La siguiente. Bueno, eso ha sido a grandes modos, espero que le hayan entendido en cuanto a lo que es distocias, en lo que es las anormalidades que tenemos que tener en cuenta. Como corolario final, cuando ustedes estén atendiendo un parto, ojo, pestaña y oreja, siempre presten atención a los mensajes que da el cuerpo humano de la paciente y no dejar pasar nada. Si no está viendo adecuadas contracciones, no le voy a poner oxitóxicos de inmediato. Valoren si la presentación está adecuada, si la cabeza ha encajado, etcétera, etcétera, porque como ustedes se habrán dado cuenta, la mayor parte de estos casos está relacionado a problemas de desproporción cefalopélvica. Muy bien, eso era todo cuanto quería indicarles. Si hubiera algún comentario o pregunta, por favor. Bueno, Luisa, parece que hay silencio. Sí, doctor, gracias por la clase. Ya, muy bien, nos estamos viendo. Suerte, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor, gracias.